porque no nos la traen preparada. Vamos a preparar el... Vamos a regular el carburador con el destornillador. Esto no puede ser. Bueno, vamos a coger un poco, pienso. Esto no puede ser. Vamos a ver si te está abierta la pantalla. Vamos a regular el carburador. Destornillador. Le vamos a regular el carburador porque estamos acelerados. Esto hay que organizarlo. Organización. Este tornillo es. Cebamos. Este destornillador no me vale. Sé que me pasa con los destornilladores planos. Esto tiene que hacer los que te compran el cacharro, que tú le das los billetes, no son falsos los billetes que le das. Nada, no tienen que hacer nada, no tienen que trabajar, pañas así. Vaya castaña. Vaya castaña. Y eso que es nueva. Lavada con perlán a mano y a máquina. La va a llamar un chaval que le ha matado una zorra a todas las gallinas anoche. Esto no funciona. Todo el regulador porque tiene aquí lo del aire, a ver, hasta que le cojamos el punto. Esto es una castaña, tu madre. Hay que darle para el otro lado. Hasta que esto lo tengan que hacer ellos, pero no te lo hacen. Tú mandas a un obrero a trabajar esta mañana y pierde 50 euros 60 del obrero de que está preparando la máquina. Y es que cuando aceleras se para.
Tiene dos posiciones. Vamos a darle para acá más. Cuando le quitas, acelera, se para. Casi lo tengo ya. Si la cojo la tiro con la chatarra. No me da tiempo, me tengo que ir a Plasencia. O sea, quiero dejar preparar muchachos, si no se van a cortar olivos y no pueden con esto. Es que esto no se lo pueden hacer allí. Cuando le pones así y le va a acelerar, se para. A ver si va a tener esto aquí tapado el filtro del aire con algo. Vas a ver cuando traiga la esguarna, como el que se la voy a comprar, que se la ha comprado, te la da preparada, nada más llega a arrancar. Estos son muy amigos míos, pero mira, con las prisas, no, llévatela ya, acaba de llegar y no te la dan ni preparada. Esto no va, esto está mal montado alguna historia. Porque esto no es normal, no es normal ni medio normal. Las zorras están matando todas las gallinas, este chaval, le mataron ayer dos, y ahora yo esta mañana me ha llamado. ¿No tendrás algo para las zorras? Pues para las zorras tengo los perros. Un gallinero sin un perro es como un libro sin esto. Nada, ahora tengo que perder un día en bajarla. Que te la preparen y volverla a subir. Pero el dinero se lo tienes que dar, bueno, como le des un billete falso te lo devuelven. Te lo digo yo que la tiro para la chatarra. Tiro para la chatarra, 290 euros tirados a la basura. La buena, va a ver la de la cuerna cómo se me la da bien preparada. La tengo a punto, pero no está a punto. La yegua no está a punto. Está a punto, pero no está a punto. Cuando le das para arriba no acelera. Cuando le das para abajo acelera. Cuando le quitas el aire no va. Tengo aquí un tornillo que tiene para el acelerador.
chatarra. No estoy viendo otro en directo. Ya casi. Que es que me tengo que ir ya. Se queda acelerar, si le acelera se para, otra vez se queda acelerar. Desastre total. Y no tengo tiempo. Vamos a ver ahora aquí. Vamos a darle un toque, que lo hemos cerrado. Ya lo he puesto a tope y ahora vamos a ir dándole hasta que lleguemos a su punto. Macho, qué prisa tengo, macho, qué prisa tengo. Ahora cuando acelero se para, ya. Es que cuando acelera se para. Hasta que le vayamos buscando los pasos. Lo acelera y no va. Y cuando le tienes eso, va. Esto está todo mal. Está a punto está. Es que está. Ahora tienes que irte al taller otro día. Perder otro día. Hoy si mandas a un obrero, pierdes el día al obrero porque no puede trabajar. Le llevas máquinas nuevas y no te las compras, tienes que apretarlo tú todo. Y llegan y se ríen. Ah, es que eso no... Es verdad, le acabé la puesta a punto. Hombre, tienes que poner que la vende. Que la vende. Vamos a ver este toque, a ver este toque. No acelera. A que me dice.
ahorita lo pones bien, se para. Porque no están los pasos del carburador bien puestos. Mira que este carburador es de los mejores carburadores que hay en España. Pues le vamos a hacer buena fama. Bueno, lo que hay es esto así. Manda a un obrero, 60 euros del obrero y la máquina no va. Luego tienes que ir, volver a bajar, volver a subir. La voy a dejar porque tengo mucha prisa. Ya hemos hecho otro rato, gracias al muchacho. Esto ha pasado porque le dije al muchacho que te la arranquen allí, porque yo sé que esto llegan, a montan corriendo y no quieren el dinero. Pues ya está, venga, llévatela. Y ahora pues tienes el problema que tienes que no está equilibrado, no está bien esto. Si subes para arriba se para, no acelera, si das para abajo va a acelerar a tope porque tiene lenta el aire, claro. Le quitas el aire y se para. Y ya está. Vais a ver las guarnas que voy a traer, que es de mi amigo Benito que me las vende. Verás cómo esa cuando voy a buscarla ya me la tienen puesta a punto. Y esta va muy bien, la verdad, pero ayer con las prisas esto, con que nos hacía falta para hoy, le decía al chaval que no la coja. Y ya está, habrá que bajarse. Ahora a perder un día de trabajo parado. Que el chaval iba a cortar olivo. Si llevas un obrero, y esto le da igual, llegas y se rinde de ti. Es verdad, se nos olvidó prepararle. Hombre, se te olvidó prepararla, yo qué sé. Yo compras un coche, te tiras. Pues esto te pasa con esto, en muchos sitios te hacen así. Bueno, vamos a dejar aquí y no la vamos a tocar. Me voy que tengo mucha prisa. Voy a subirle pienso a los perros y nos vamos. Esto es así, España. ¿Habéis visto cuando dije esta mañana? ¿Os disteis cuenta del detalle? ¿Os disteis cuenta que dije esta mañana? Tengo puesta la tarjeta antigua. ¿Viste que pronto me llamó con un número oculto para cortar? 2000 mensajes tengo todos los días en el número antiguo. ¿Os creéis que las 2000 personas me han pedido el número nuevo? Jesús, dame el número nuevo. Pero ¿cómo? Si te estoy cambiando de número porque no me dejáis vivir, ¿quieres que os den? Pues entonces estamos en las mismas. Bueno, se le daba a alguno. Como a este chaval que me ha llamado, que es un amigo mío, y me ha llamado que la zorra le mató ayer un gallo y 2 gallinas. Dice que esta mañana ha ido y la ha matado casi todas. Las zorras son así. Vamos a coger el pienso para esto. Para los perros. Ahora me queda tirar la burra. Mirad la diferencia, este saco de las vacas, este de los perros, el del pienso de perros te lo traen de 40 kilos y esto de los ganaderos cada vez los traen más chiquininos, una vergüenza de país, una vergüenza. Quieren más a los perros que al ganado. Así que compra una máquina nueva pensando que vas a poder trabajar, te tienes que ir sin trabajar hoy, un sábado como el perdido. Porque yo los billetes siempre, yo nunca he dado un billete falso. Si alguna vez le doy un billete falso, uno lo diga. ¿O no es verdad, autóctono? Que las cosas cuando salen de fábrica las tienen que montar y arrancarlas ellos siempre. Pues nada, le dije al muchacho que te la arranquen allí. Pues no se la han arrancado. Y te la cogen, la montan, te la mandan. Ah, ya está. Esto está así. ¡Hala! Madrita mía. Pues ni necesito. Acostumbrado a vivir como yo quiero. Bueno, sofeo, dagale. Ahora tendré que decir al muchacho que vaya a Moraleja. Tiene que echar otro viaje, otros 50 kilómetros entre bajar y subir. Y que te la regule. Ya te la quedarán allí hasta el martes. Porque claro, ya Oscar tiene que venir el mecánico. Y ya tienes perdido. Mañana que pueda yo cortar por la mañana, podíamos cortar óleos por la mañana al chaval, que yo estoy de aceituna.
Y así son las cosas, y ellos no lo entienden, a ellos les da igual. Ellos lo que quieren es vender. Como te hagas caso, se me lo decían a mí, no te puedo hacer caso ni de veterinario. Fijaros que no han traído ni esto tapado, ¿eh? Este plástico se pone aquí, se calienta y se pega. Ni los empalmes me los han tapado. Apaga y vámonos. Eso es porque ha ido el muchacho, es un niño, no es un niño, que los engañan. Ahora tenía que ir, llamar a la fábrica de esta y decirle, me vas a pagar 60 euros del obrero, más el porte de tener que bajar y volver a subir. Claro, era así, ¿no? Ahora ya, es lo que tenía, así es como se le quitaban las bobas. No, tú, a ver si le doy un billete falso, si tú yo le diera dinero falso. Pero eso no es así. No te dan, no te las tiene que estar ahí un rato hasta que la pongan a punto. Ni han puesto a punto, ni han puesto nada. Ya está, venga, llévatela. Desastre, desastre. Si hasta Ángel Gaitán cuando le vendieron los cuales lo engañaron. Ni de veterinario, ni de los que venden el pienso, ni los de las ferreterías te puedes fiar. Son todos nada más quieren que dinero, dinero. Y ya está, dinero. Maldito dinero. Me voy, que luego tenemos que ir a Plasencia a Comente, que llego a casa, tengo que terminar la burra, las cabras. Y todo, ducharme, me ha tocado hablar con el muchacho que vaya a llevar esto para allá, porque si no mañana, a ver si se le da por preparársela hoy. Si no, mañana otro ya parado y ya está. Como ellos se cierran la tienda hoy y ya, lo mismo no está ni abierto hoy. Cago en 10. 290 euros y más 50, 60 euros de los obreros. Mira, voy a llevar cada... Pues fíjate a que te preparan esta gente, le da igual. Ellos ya tienen las perras y dirán, yo ya tengo el dinero. Ahora que sube para arriba, baja para abajo, sube para arriba, baja para abajo. No vamos a echarle como a estos perros. Venga, nos vemos.